Bienvenidos a la práctica de microbiología titulada Microscopía. En estos momentos nos acompaña la docente Yurbi Eslendi Álvarez Blanco. Para la realización de esta práctica de laboratorio vamos a contar con unos materiales y el equipo que es el microscopio. Este es el microscopio que vamos a utilizar y los materiales que vamos a utilizar en dicho procedimiento. Tenemos estas muestras son levadura, muestra de agua de charca, tenemos cultivos de bacterias, en agar cromopul, tenemos una muestra de una fruta, en este caso es la naranja, tenemos láminas portaobjeto, ¿sí? Estas son las láminas portaobjeto para tomar las muestras. Tenemos láminas cubre objeto, tenemos asas bacteriológicas y una serie de colorantes. Los colorantes que vamos a utilizar, el primero para hacer la adhesión grande es el cristal violeta, el lugol, el alcohol cetona, en tercer lugar y de último la safranina. Y utilizaremos el azul de metileno para tomar hongos y la solución salina para tomar la muestra de bacterias. A continuación los voy a dejar en compañía de la docente Yurbi Eslendi Álvarez Blanco. Bien, voy a retirarme un momento. Gracias, Vivi. Como hizo Viviana la presentación, hoy vamos a realizar nuestra práctica de microscopía. La vamos a hacer desde el Laboratorio de Biología de la Universidad Francisco de Paula Santander, con los materiales que ya presentamos, ¿cierto? Y recordar en primer lugar una pequeña teoría de lo que es el microscopio y cómo funciona, ¿sí? Que es uno de los objetivos de la práctica, que sepamos qué partes conforman el microscopio y cómo se da su uso correcto. Además, por ser un equipo tan frágil, debemos tener ciertos cuidados especiales para el manejo del microscopio, evitando obviamente que se vayan a dañar sus partes. Entonces voy a iniciar recordando qué es el equipo. El microscopio es un instrumento óptico, ¿sí?, de observación que nos permite hacer visualización de células o de microorganismos que obviamente nuestra limitada visión no pueden observar tan fácilmente. Está compuesto por una serie de lentes cóncavos y convexos que al unirse nos van a dar la ampliación de la imagen cuantas veces sea posible para poder lograr identificar partes, identificar estructuras, morfologías, en el caso de los microorganismos, y ayudar mucho en el estudio de las ciencias biológicas, sobre todo de la biología, a nivel de la biología celular y de la microbiología, para el estudio de los microorganismos. Ese instrumento viene manejándose hace muchísimos años. El doctor Anthony Van Leeuwenhoek fue quien hizo como los primeros pinos en la microscopía, y de ahí en adelante muchos científicos quisieron como aportar para llegar a lo que conocemos ahora como el microscopio óptico, microscopio electrónico, microscopio de luz que podemos trabajar en nuestros laboratorios. Y ha avanzado mucho la tecnología a nivel de la microscopía. Recordar las partes que conforman el equipo, ¿cierto? Y que hacen que el juego, el conjunto de todas esas partes pueda lograrse, a través de eso se pueda lograr una correcta observación, ¿sí? Las partes que tiene el microscopio, vamos a revisarlas acá. Está formado por dos partes importantes: las partes ópticas, que son las que nos van a servir de observación o para realizar la observación, y las partes mecánicas, que son las que tienen movimiento en el microscopio, ¿sí? Las partes ópticas
están formadas por los objetivos, oculares, condensador, diafragma y fuente de luz, que ya les voy a mostrar en el equipo. Y las partes mecánicas están la base de los objetivos, el revólver, la platina y el carro, los tornillos macrométrico y micrométrico y los tornillos para darle movilidad a la platina. Vamos a recordarlos o a visualizarlos acá en nuestro equipo, en nuestro microscopio. Voy a empezar por las partes ópticas. Las partes ópticas son los oculares. En este caso, nuestros equipos tienen dos oculares, son equipos binoculares que tienen lentes con un aumento definido. ¿Sí? Por lo general, el aumento de los oculares es de 10x, es decir, el lente tiene un aumento de 10 veces lo que vamos a observar. Es a través de ellos que vamos a hacer la observación, ¿sí? Correctamente ubicándonos de esta manera para hacer la observación. Esos son los oculares. Los objetivos son estos tubos pequeñitos que están acá, que también tienen lentes con diferentes aumentos. Por lo general van de un menor aumento a un mayor aumento de 4x, 10x, 40x y 100x en los microscopios ópticos, que podemos manejar variando el objetivo para darle el aumento a la muestra que estamos observando. Está la parte, el condensador, el diafragma y la fuente de luz son como el complemento lumínico, es la parte lumínica del microscopio. Entonces la fuente de luz tiene acá un encendido, ¿cierto? Acá abajito está la fuente de luz, inmediatamente encima está el diafragma, que es el que nos va a permitir concentrar o de alguna manera incidir correctamente la luz a la muestra, y el condensador, que va a llevar esa luz dispersa de manera precisa sobre la muestra para darle luminosidad y poderla observar mejor, ¿cierto? Esas son nuestras partes ópticas, es decir, las partes que van a permitir realizar una correcta observación a través del microscopio. Pero todo va en conjunto, o todo el movimiento de esas partes ópticas va en conjunto con las partes mecánicas, ¿sí? Inicialmente están la base de los oculares, que es una parte mecánica, tiene movimiento, ¿sí? Para que nosotros se puedan ajustar los oculares a la distancia de nuestros ojos, porque la idea es que a través de los oculares veamos una sola imagen, ¿sí? No que observemos y veamos muchas imágenes, no, sino que podamos graduar la distancia de los oculares a la distancia de nuestros ojos. Por eso están en una base movible, en una base mecánica. Los objetivos también están en una base mecánica que se llama revólver, ¿cierto? Que permite girar para cambiar cada objetivo en el orden indicado y poder darle el aumento a la observación o a la muestra que estamos manejando. Generalmente o se debe iniciar correctamente la observación por el objetivo de menor aumento, y el revólver permite que vayamos cambiando de objetivo hasta lograr la mayor observación y la mejor imagen con total nitidez. Está la platina, que es toda esta base, ¿cierto? Negra. Esa platina tiene sobre ella una parte metálica que es el carro con las pinzas, que es donde vamos a sujetar nuestra muestra. ¿Sí? Cuando colocamos una muestra al microscopio, lo hacemos ahí sobre la platina, sujetamos con las pinzas, ¿cierto? Y toda esa parte del microscopio es mecánica, porque tiene, a través de unos tornillos que tiene aquí directamente bajando de ella, tiene movimiento, ¿sí? Entonces hay un tornillo que nos va a mover la platina de adelante hacia atrás, y hay otro que nos la va a mover de un lado hacia otro, como se puede ver en este momento. ¿Esto para qué? Para ayudar a enfocar la imagen, para ayudar a ubicar la imagen que queremos observar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el microscopio es un equipo que trabaja en conjunto y debemos manipular correctamente sus partes para lograr la observación. No es un equipo mágico que nos va a mostrar inmediatamente una imagen, hay que buscarla, y todas esas partes mecánicas junto con las ópticas nos van a permitir hacer esa observación. De la platina y el carro tienen movimiento con los tornillos que están aquí directamente debajo de ella. Están
finalmente los tornillos macrométrico y micrométrico, que son estos laterales, ¿sí? El tornillo macrométrico, que nos va también a hacer mover la platina en una distancia visible, ¿cierto? De arriba hacia abajo, para acercar la muestra hasta el objetivo y lograr la observación. Es lo que nos va a ayudar a darle cierta ubicación también a la muestra, buscarla, ¿cierto? Con el tornillo macrométrico. Y el micrométrico, que es el que está ahí pegadito, ¿sí? También hace un movimiento, pero más pequeño. Y lo que nos va a ayudar es a hacer el enfoque, a darle nitidez o a darle claridad a la imagen. No todos tenemos la misma capacidad visual, ¿cierto? Entonces, cuando estamos observando, el tornillo macro y micrométrico nos van a ayudar a dar el enfoque correcto y podamos lograr la observación que queremos. Entonces, esas serían las partes que, como les digo, en conjunto hacen el correcto funcionamiento del microscopio, que logremos hacer una observación de la imagen, ¿cierto? De la muestra que estamos detallando y podamos obtener el resultado que esperamos. Eso en cuanto a las partes, ¿cierto? El microscopio está puesto sobre un pie, ¿cierto? Una base que soporta todo lo que es el microscopio y un brazo que soporta las partes ópticas y mecánicas, todo ajustado correctamente para que no se vayan a soltar esas partes y pues se pierda el manejo del equipo. ¿Qué debemos tener cuidado cuando manejamos el microscopio? ¿Cierto? Es un microscopio, es un equipo frágil, es un equipo que puede tener fallas, pero si lo sabemos manejar, manipulando correctamente sus partes, no va a haber ningún problema. El primer cuidado es que por lo general son equipos eléctricos, ¿cierto? Están conectados a la corriente eléctrica, entonces cuando lo estamos manejando el equipo debe estar prendido, cuando no debe estar apagado, ¿sí? Para evitar que la luz se recaliente o la fuente de luz se queme, se funda. El otro cuidado que hay que tener es mantenerlo limpio. En el momento de terminar la observación es necesario limpiar los objetivos, limpiar los oculares, limpiar todo el equipo. Generalmente se recomienda hacerlo con un alcohol que pueda cortar los residuos que están ahí. Muchas de las del manejo, del cuidado del microscopio recomiendan el silol y se debe hacer con un paño o un tipo de papel que no vaya a soltar ningún residuo, ¿cierto? Para que los lentes queden limpios, ni se vayan a rayar, ni nada de eso. Terminadas nuestras prácticas debemos apagarlo, dejarlo siempre en el objetivo de menor aumento y se debe guardar o conservar en un lugar, en un estante que permanezca limpio, ojalá estéril, ¿sí? Hay muchos cuidados o recomendaciones en el manejo de los microscopios que recomiendan mantenerlos bajo luz ultravioleta para que el espacio esté estéril, esté libre de contaminación y no nos vaya a afectar ninguna de las partes ópticas, ¿cierto? Son cuidados que hay que tener. El microscopio no se debe mover, no se debe arrastrar, no se debe manejar bruscamente porque cualquier movimiento de ese tipo puede dañar o rayar los lentes y perdemos el enfoque, ¿cierto? Si se pierde el enfoque, debemos iniciar de nuevo desde el objetivo de menor aumento, volver a enfocar, volver a ubicar la muestra para poder tener el resultado de la observación que queremos. Todo eso que les he comentado acerca de las partes del microscopio funciona a través de ciertas propiedades que tiene el microscopio. Son 3 propiedades principalmente, que son la propiedad de ampliación, la propiedad de resolución y la propiedad de penetración. Esas 3 propiedades hacen que todo esto que les acabo de comentar funcione en el microscopio. La propiedad de ampliación es la capacidad que tiene el equipo de ampliarnos, como su nombre lo indica, cuantas veces sea posible la imagen. ¿Cómo se logra esto? Por la combinación del aumento del lente del ocular con la combinación del aumento del lente del objetivo a través del cual estamos observando, ¿sí? Y podemos sacar un cálculo de cuántas veces se está ampliando la imagen. Por ejemplo, si los oculares tienen un aumento de 10 veces o de 10x el lente y el objetivo de menor aumento, en este caso, en este equipo que tenemos acá es de 10 también, quiere decir que 10
aumentos del ocular por 10 aumentos del objetivo, quiere decir que la imagen se está aumentando 100 veces y así sucesivamente. Podemos lograr un aumento en estos equipos hasta de 1000 veces la imagen que estamos observando. Ese es el poder de ampliación. La propiedad de resolución es la capacidad que tiene el equipo de mostrarnos una imagen real, nítida, clara, que se logra con el manejo correcto o la manipulación correcta de los tornillos macro y micrométricos. Una imagen real, una imagen nítida, ¿cierto? Que podamos observar a través de ella. Y la propiedad final de penetración es en la capacidad que tiene el equipo de mostrarnos una imagen como en 3 dimensiones, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una observación bien hecha a través del microscopio, permite ver estructuras de la muestra, sea de una célula, sea de un microorganismo, estructuras internas, que es como si nos ahondáramos dentro de la muestra. Esa es la propiedad de penetración, como mostrarnos la imagen en un plano tridimensional. Todo eso funciona gracias a la combinación de lentes, a la combinación de las partes ópticas y mecánicas, que como les dije anteriormente, manipuladas de manera correcta, vamos a lograr obtener la observación que deseamos. Eso en cuanto a la parte teórica, digamos, que debemos saber del microscopio. Hoy lo vamos a emplear en nuestra práctica de microscopía para hacer observación de microorganismos, porque es una práctica que realizamos en la asignatura de microbiología y pues es necesario que a través del equipo podamos hacer observación de microorganismos. Como Viviana nos presentó anteriormente, tenemos ciertos materiales acá que nos van a permitir o que vamos a tratar de hacer observación de bacterias, vamos a hacer observación de protozoos a través del agua, vamos a hacer observación de levaduras con una muestrica de levaduras que tenemos acá y vamos a hacer observación de mohos a través o tomando la muestra de una fruta que ya tiene un moho desarrollado. Esto en cuanto a los mohos y a las bacterias se puede hacer en un cultivo sintético, ¿cierto? Hoy lo vamos a tomar en el caso de los mohos de un cultivo natural del moho que está creciendo en la fruta. Y lo vamos a hacer utilizando los reactivos que Viviana ya les presentó. Es importante tener en cuenta que para cada procedimiento hay que hacer un montaje, hay que llevar un paso a paso el montaje para poder hacer la observación y llevarlo en las laminillas, en los portaobjetos, acá al microscopio. Entonces les voy a recordar, para bacterias, para hacer la observación de bacterias vamos a realizar un proceso que es la coloración de Gram, ¿sí? A través de, o tomando nuestra muestra desde el cultivo de bacterias que tenemos acá. Para los mohos la vamos a hacer a través de una coloración simple utilizando el azul de metileno, y para los protozoos lo vamos a hacer directamente de nuestra muestra aquí de agua estancada, de agua de una charca. Y para las levaduras tenemos ya acá una muestrica de una solución de levadura que vamos a tratar de observar acá a través del microscopio. Son algunas de las formas de microorganismos o de los grupos de microorganismos que podemos lograr observar utilizando correctamente el microscopio, ¿sí? El microscopio nos puede servir mucho también en la biología celular para observación de células, estructuras celulares, pero como les digo, hoy lo vamos a enfocar en la microbiología porque la microscopía hace parte fundamental de esta área. En este momento vamos a realizar el muestreo con el material que tenemos para hacer la observación de microorganismos. Como les dije en la parte anterior, vamos a utilizar hoy nuestro microscopio para hacer observación de microorganismos y vamos a tomar muestras de bacterias, de protozoos, de levaduras y de mohos. Entonces les voy a mostrar el procedimiento que haríamos para recopilar nuestras muestras y poderlas llevar al microscopio. Inicialmente vamos a hacer muestra de bacterias. Para hacer muestra de bacterias tenemos acá un cultivo de bacterias realizado previamente y de ahí vamos a tomar nuestra muestra. ¿Qué debemos hacer primero? Vamos a colocar en la laminilla, en el portaobjeto, una gota de solución salina y sobre ella vamos a diluir nuestra muestra. La tomamos con el asa bacteriológica, desde acá, desde el cultivo.
y la vamos a diluir acá en la gota de solución salina que colocamos. Vamos a tomar un poquito más. Una vez tomada la muestra, vamos a secar para que quede sobre el portaobjeto lo que se denomina un frotis fijo, es decir, vamos a fijar la muestra al portaobjeto. Ese frotis fijo se puede hacer al fresco, es decir, lo podemos dejar ahí y que el aire lo seque, o podemos hacerlo con la ayuda del mechero, teniendo cuidado de tomar el portaobjeto de un extremo, ¿cierto? Y pasarlo rápidamente por el mechero para secar. En ese momento, cuando tengamos ya la muestra fija, seca el portaobjeto, vamos a realizar la coloración de Gram, que es la coloración el procedimiento que se utiliza para teñir las células de las bacterias y poderlas observar correctamente al microscopio. Esto es lo que nos permite hacer este procedimiento, es lo que nos permite diferenciar bacterias Gram negativas de bacterias Gram positivas. Se hace a través de este procedimiento que se conoce como coloración o tinción de Gram. Debemos tener primero el frotis fijo, aquí ya bien adherido al portaobjeto para poder realizar nuestra coloración. Es importante que la muestra quede bien seca, ¿cierto? Bien fija al portaobjeto, porque como le vamos a adicionar sustancias líquidas, se puede lavar la muestra en ese momento, entonces debe quedar bien fija acá. Nos ayuda mucho el calor a hacer ese frotis fijo. Terminando el proceso de secado, vamos a llevar la laminilla acá y vamos a iniciar con el proceso de Gram. Inicialmente vamos a adicionar el primer reactivo, ¿cierto? El colorante inicial, que es el cristal violeta. Vamos a adicionar unas cuantas gotas allá a la laminilla y vamos a dejar actuar el colorante durante 1 minuto. Debemos dejar el tiempo adecuado, ¿cierto? Para que el reactivo penetre en la pared celular de la célula bacteriana y logremos fijar el color en ese momento. Les dejamos actuar más o menos 1 minuto para que pueda absorber el color y luego hacemos un lavado, un pequeño lavado para retirar el exceso de colorante. Listo, podemos lavar. Con eso se retira el exceso de colorante y podemos adicionar el segundo reactivo, que es el Lugol. Es importante tener en cuenta que esos reactivos deben adicionarse en el orden que les estamos mostrando y en los tiempos adecuados para que pueda dar la coloración que queremos en las bacterias, como les decía anteriormente. En el caso del Lugol también debemos dejarlo actuar 1 minuto. El Lugol es un fijador del color, esa es su función, nos va a ayudar a fijar el color que ya echamos con el cristal violeta, que adicionamos con el cristal violeta. Es un fijador de color que nos va a ayudar a mantener la concentración del color en la célula bacteriana. Y es muy importante tener en cuenta que esto nos va a permitir diferenciar, como les dije anteriormente, entre células de bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. El éxito de que hagamos este procedimiento de manera correcta es la observación que vamos a lograr allá al microscopio, que podamos observar las células de bacterias. Terminado el tiempo, podemos
retirar el exceso del reactivo, en este caso del Lugol, y adicionamos el tercer reactivo, que es el alcohol cetona. El alcohol cetona es un decolorante, es un alcohol a base de acetona, es un decolorante que lo que va a hacer es abrir los poros de ciertas bacterias, dejar salir, en ese caso si los abre va a dejar salir el cristal violeta y va a permitir la entrada de la safranina. Sí, en otro caso, en el caso de las bacterias gram positivas, va a cerrar los poros y no va a salir el color, y ahí empezamos a hacer la diferenciación. Ese se deja 30 segundos, retiramos el exceso y adicionamos finalmente el colorante de contraste, que es la safranina, y la vamos a dejar actuar 15 segundos. Son tiempos que están establecidos, tiempos que se han comprobado que van a mantener la eficacia del procedimiento, ¿cierto? Podemos de pronto alterar un poquito los tiempos, pero a través de la práctica nos ha llevado a que se manejen de esa manera y lograr un correcto resultado de la coloración de grano. Podemos retirar ya el exceso de colorante. Ahí tenemos ya nuestra laminita de bacterias, la vamos a secar, la vamos a dejar secar, ¿cierto? Para poderla llevar al microscopio y hacer la distinción entre bacterias, células bacterianas que obtuvimos, como les digo, de la muestra de acá del cultivo, y vamos a diferenciar qué tipos de bacterias, formas, detallar un poco más su morfología y detallar la tinción. Si son gram positivas, las vamos a ver de color morado; si son gram negativas, las vamos a ver de color rojo. Vamos a dejar nuestra muestra de bacterias acá y ya la realizaremos y llevaremos allá al microscopio. A continuación les voy a mostrar cómo tomaríamos nuestra muestra de hongos. Entonces, en un portaobjeto limpio vamos a tomar o vamos a colocar, esta es una coloración más simple, vamos a colocar una gotica de azul de metileno o de azul de lactofenol, y del cultivo vamos a tomar nuestra muestra. La muestra se toma con cinta pegante, haciendo como una especie de impronta. Vamos a pegar la cinta pegante acá. Todo esto es un moho que está afectando la fruta, que como les decía, en un cultivo sintético se puede hacer así también en cajitas de Petri, pero hoy lo vamos a tomar desde una fruta que está afectada por un moho ya bastante crecido, ¿cierto? Y vamos a tomar directamente nuestra muestra de ahí con un pedacito de cinta pegante. Esta coloración es simple porque solamente vamos a utilizar un tipo de colorante, es al fresco, no hay necesidad de secar ni de fijar, sino que así como la tomamos, pegamos la cintica acá donde está la gota de azul de metileno y llevamos a observación al microscopio. Entonces, por la parte que tiene pegante de la cinta, la vamos a pegar sobre el micelio del moho, y ahí se va a venir adherida la muestra que vamos a pegar acá al portaobjeto, donde estaba la gotica de azul de metileno. ¿Por qué azul de metileno? Es un colorante o un reactivo que nos va a permitir teñir las estructuras del moho, las hifas, las células reproductoras, y va a ser más fácil o más fácil de identificar las estructuras al microscopio. Entonces ya tenemos aquí nuestra muestra de bacterias y nuestra muestra de moho. Para la muestra de protozoos, en un portaobjeto limpio, vamos a tomar una gotica. Esa también es al fresco, no hay necesidad de agregarle ningún color, porque lo que vamos a tratar es de detallar microorganismos de ese tipo, protozoos. Entonces lo que vamos a hacer es poner la gotica aquí de agua, la vamos a cubrir con una laminilla, con un cubreobjeto,
¿cierto? Tratando que no queden burbujas. Y ahí tenemos nuestra muestrica para observar protozoos. Y lo mismo vamos a hacer con las levaduras. De una dilución de levadura que tenemos acá. Otro goterito. Vamos a llevar ahí y le vamos a poner su cubreobjeto. Desde ahí ya tenemos 4 muestras de grupos de microorganismos diferentes, bacterias, mohos, protozoos y levaduras, que vamos a llevar a continuación al microscopio y vamos a tratar de detallar esas estructuras manejando correctamente el microscopio. Es importante que ustedes vean que todo esto lo hemos hecho en un área estéril. El fuego nos ayuda a darle una esterilidad al área de trabajo y con nuestro equipo de bioseguridad y de protección personal, cierto, que ya hemos hablado en cuanto a la bioseguridad se refiere, la bata manga larga, los guantes, la cofia, el tapabocas, correctamente puestos para evitar que tengamos contacto con la manipulación de todos estos microorganismos. Entonces nos vamos a llevar nuestras muestras al microscopio y vamos a hacer la observación. Bien, una vez tenemos nuestras muestras, como hicimos en el procedimiento anterior, vamos a traerlas acá al microscopio a observar, ¿sí? La muestra que vamos a observar inicialmente es la de bacterias. Después de haber hecho la coloración de Gram, la traemos acá, ubicamos en el microscopio, ponemos la laminilla, como les había mostrado anteriormente, ¿cierto? Y empezamos a hacer la observación desde el objetivo de menor aumento hasta el de mayor aumento. Para las bacterias es recomendable siempre llevar la secuencia desde el de menor aumento hasta el mayor, porque las bacterias son células o microorganismos que tienen células muy pequeñitas, ¿cierto? Entonces siempre nos va a tocar darle como la ampliación máxima para poderlas observar y poderlas detallar. Ahí ya tengo nuestra lámina, ¿sí? En este momento la tengo en el objetivo de mayor aumento de 100x para lograr la observación. Entonces lo correcto, ¿cierto? Con el microscopio prendido, la incidencia de luz correcta, es acercarnos al microscopio y, como les decía, en el manejo de las partes, manipular los tornillos macro y micrométricos para darle la nitidez a la imagen. En este caso tenemos una observación de bacilos gram positivos como resultado de nuestra muestra de análisis. Ya les presentaré la imagen. A continuación vamos a hacer la observación de nuestra muestra de mohos, ¿sí? La muestra la tomamos, como les observamos en el procedimiento anterior, de una naranja que tenía un crecimiento de moho, y ya la tenemos aquí lista al microscopio para observar. En el caso de los mohos se puede hacer bien observación en el objetivo de 10x, en el objetivo de 40x, porque los mohos es un organismo multicelular y las células se ven un poquito más grandes que las bacterias, ¿cierto? ¿Qué podemos detallar acá en los mohos? Podemos detallar estructura en cuanto al tipo de hifas que conforman el moho y las células reproductoras. En este caso, en nuestra observación, revisando acá al microscopio, hay reproducción del moho por conidias, que es de nuestra muestra de la naranja, y tenemos una observación también de reproducción por esporas que ya vamos a detallar en la imagen. Bien, la tercera muestra que vamos a revisar es la muestra que hicimos de protozoos. Recuerden que la tomamos de un agua estancada, ¿cierto? Para tratar de observar ahí algunos de estos grupos de microorganismos. Los protozoos se caracterizan por tener movimiento. Los principales grupos de protozoos tienen desplazamiento, tienen movilidad, y eso es lo que vamos a tratar de detallar en nuestra imagen. Ahí ya tenemos puesta la laminilla con la muestra en fresco, ¿cierto? Sin ningún tipo de reactivo, y la empezamos a observar desde el objetivo de menor aumento. Como les dije, eso es importante hacerlo, porque el objetivo de menor aumento nos va a ayudar a ubicar la imagen, y a medida que vamos aumentando le vamos dando la ampliación, ¿sí? No podemos empezar a observar desde un objetivo mayor porque se nos va a distorsionar la imagen, no vamos a lograr la resolución que queremos. Entonces empezamos desde el de menor aumento a ubicar nuestra observación, ¿cierto? Nuestra imagen,
le damos la claridad, la nitidez que requiere con los tornillos para lograr una observación de protozoos. Recuerden que en este caso lo importante es observar estructuras que tengan movimiento. Los protozoos se desplazan por pseudópodos, por flagelos, por cilios, tienen movilidad y eso es lo que va a permitir diferenciarlos con los otros grupos de microorganismos. En este caso vamos a detallar nuestra muestra de protozoos. También lo podemos hacer una vez ubicada la observación en el objetivo de menor aumento, pasar a un aumento mayor. Son células microscópicas pero que tienen un poquito de más tamaño, entonces podemos hacer una buena observación en 10x, en 40x y logramos una observación nítida de protozoos. Bien, finalmente vamos a hacer observación de nuestra muestra de levaduras, que como la tomamos en el procedimiento anterior, la hicimos de una dilución de levadura en polvo, la tenemos acá ya lista. ¿Qué podemos observar de las levaduras? Las levaduras son especies de hongos, ¿cierto? Unicelulares, un poco más grandes que las bacterias y generalmente se ven de forma ovalada, ovoide, algunas esféricas. Entonces de nuestra muestra, que ya tenemos ahí, vamos a hacer observación de las levaduras. Ubicamos en el objetivo de menor aumento, empezamos a iniciar la observación, hacemos ubicación de la imagen y le vamos dando claridad y nitidez con los tornillos macrométrico y micrométrico. Como les digo, en esta imagen vamos a diferenciar morfología de las levaduras, ¿sí? Tamaño, forma, ovalada, alargada, que es la característica principal de las levaduras, que son hongos de tipo unicelular. Bueno, con esto terminamos ya nuestra práctica de microscopía, una práctica que va a complementar todo el conocimiento que estamos manejando en la asignatura de microbiología para los ingenieros ambientales, una práctica de mucho provecho porque estamos aprendiendo a diferenciar los microorganismos a través del microscopio, del uso y el manejo correcto del microscopio, y es una práctica que va a complementar toda la teoría que hemos venido desarrollando en la asignatura de microbiología, que espero que sea de mucho provecho y los estudiantes sepan valorar este trabajo que se está haciendo como complemento a su enseñanza. Muchas gracias.